Hola a todos, soy Rubén Ulloa. Hoy os voy a explicar cómo editar las fotos de la luna que hicimos el otro día. Os dejo por aquí arriba el enlace a ese vídeo por si lo queréis refrescar o si no lo habéis visto, y comentaros que no olvidéis en darle a like y suscribiros, porque en las próximas semanas van a venir vídeos también bastante interesantes respecto a edición, esa comparativa entre Lightroom y Snapseed que también me habéis pedido, y cómo hacer fotografías con el modo Pro, con los diferentes ajustes desde vuestro smartphone, que lo cierto es que han sido dos de los vídeos que han tenido más acogida en la pestaña de comunidad. Si estáis aquí de casualidad y os interesa la fotografía con smartphones, no olvidéis en darle a like y suscribiros. Y os dejo un par de enlaces en la caja de descripción que pueden ser interesantes para este vídeo, para futuros vídeos, o pueden ser interesantes para mí si entráis en Buy Me a Coffee y me echáis una mano para poder seguir creando contenido. En este caso vamos a editar las fotografías y vamos a ir primero a Lightroom. Voy a editar una fotografía en Lightroom de una manera muy básica, para que veáis un poco cuáles son los ajustes importantes y entendáis un poco cuáles son los conceptos. La fotografía no me va a quedar bien porque lo voy a hacer rápido, y esto en este caso no es lo importante es que entendáis cuáles son los diferentes parámetros y las diferentes funciones para editar esas diferentes fotografías. Vamos a empezar primero con la primera fotografía que hicimos el otro día, y también os voy a explicar un poco cómo son algunas de las fotografías que hice el otro día editadas y cómo son antes. Primero vamos a empezar ya por esta fotografía que tenéis aquí. Esta es una de las fotografías que a mí personalmente más me gustan, o que por lo menos más me ha gustado cómo salió la luna, ¿no? Y cómo se ve esa pequeña composición, ese elemento aquí en esta zona inferior. Y esta fotografía originalmente era algo tal que así. Como veis, el cielo estaba violeta, a mí personalmente no me gustaba, la luna estaba un poco amarilla, bueno, le faltaba quizás un poquito de vida también a la luna, los cráteres no tenían esa potencia, no tenían esa intensidad. Y esto es una de las claves. Lo primero es conseguir que la luna tenga importancia, conseguir que la luna tenga cierta diferencia con el fondo, que a veces no es del todo sencillo. Por ejemplo, otra fotografía es esta de aquí. Como veis aquí la luna, bueno, quizás le falta un poquito más aún de diferencia y tal, pero para que veáis el original era así. O sea, la luna ganó potencia con el fondo, la luna ganó intensidad en su propia rugosidad, en lo que es los cráteres, con lo cual, bueno, como veis, bastante diferente de una fotografía a otra. Y esto es un poco lo que vamos a buscar siempre en todas las fotografías. Entonces vamos a ir a cualquier fotografía que no esté editada y que sea similar a esas, a ver si encuentro alguna. Si no, restauro una de esas y ya está, no pasaría nada. Bueno, no encontré ninguna que me guste tanto como estas, tiene sentido, por eso están en el vídeo y por eso están editadas, así que vamos a empezar con esta. Lo primero que vamos a hacer es intentar generar un poquito de diferencia entre las diferentes fotografías. Bueno, yo lo primero que voy a hacer es ponerla recta, porque la farola no está recta y me está poniendo un poquito nervioso. Entonces, bueno, en este caso vamos a ponerlo ahí. Ahora ya estaría esta fotografía recta. Lo primero que voy a hacer en estos casos siempre va a ser seleccionar un poco el color, porque a veces las fotografías salen muy frías, otras veces salen muy cálidas, a veces la luna tiene un tono amarillo, otras veces tiene un tono muy azul. En este caso está correcto, pero bueno, vamos a ponerla un poquito más fría, porque como veis, al ponerla más fría la luna sobresale un poco más, pero tampoco mucho. Yo creo que de hecho antes no lo toqué, pero bueno, lo vamos a hacer así un poco para que lo veáis. Vamos a intentar subir un poquito también la intensidad del color. Al subir la intensidad del color, evidentemente, al subir todo el color global, la luna se ve un poquito más porque la luna es blanca, entonces hace más contraste con el azul. Esto es una de las claves, controlar mucho en ese caso el azul. Y ahora podríamos ir a otras cosas, podríamos ir a luces, pero lo primero que voy a hacer es controlar el azul del cielo. En esta fotografía concreta, lo que tenemos que hacer, o lo que yo haría, sería bajar un poquito la iluminación del azul. Como veis ahí la luna ya gana mucha importancia. Subiría un poquito la saturación, no me pasaría mucho, y si queréis, aquí ya un tema un poco más artístico, podéis ir un poco más hacia el violeta, podéis ir un poco más hacia el cian. Aquí va a gustos. Yo la voy a hacer un poco más hacia el cian, pero tampoco tiene por qué ser así. Y lo que voy a hacer, una cosa que hice en la otra fotografía que creo que llama bastante la atención, le voy a dar un poquito más de saturación al amarillo y al naranja, un poco porque, bueno, así se ve un poquito más quizás lo que es el ave esta que está encima de la farola. Bueno, ya veis un poco la fotografía, ¿no? Cómo está editada y cómo era la fotografía que yo edité originalmente. Ya veis que el azul ya se parece mucho más, lo cierto es que la verdad es que no lo tenía pensado, y este sería el original, ¿no? Yo creo que ahí sí que hemos ganado un poco, sobre todo porque la luna tiene un poquito más de intensidad. Y ahora vamos a ir al apartado de luz. El apartado de luz no hace falta que quizás lo toquemos tanto de manera individual, porque lo vamos a intentar hacer con diferentes ajustes específicos por zonas. Pero lo primero que sí que voy a hacer en este caso, y que además creo que es bastante importante, es intentar que la luna ya de base tenga quizás un poco más de cráteres. En este caso vamos a bajar las iluminaciones. Es importante porque, como veis, al bajar las iluminaciones esos tonos medios bajan un poco. Vamos a bajar un poquito las sombras, no mucho, vamos a bajar un poco los negros, vamos a subir un poquito los blancos. Esto nos genera un poquito más de contraste. Lo que pasa es que hemos tocado toda la fotografía y yo no la quería tocar toda, pero bueno, vamos a empezar por ahí. Pero vamos a subir un poco el enfoque, muy poquito, simplemente muy poco. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a controlar la luz y esos pequeños elementos de una manera genérica. En este caso lo que más nos interesa es que la luna tenga la mayor nitidez y que tenga la mayor definición de esos cráteres. Entonces lo que vamos a hacer es un pincel selectivo, y yo voy a coger un pincel selectivo como pincel, ¿vale? Aquí tenemos diferentes opciones, pero en mi caso prefiero cogerlo primero como pincel. Vamos a acercarnos lo máximo posible a la luna y voy a coger un pincel normal, voy a pintar, voy a poner al máximo la dureza del pincel para que sea justo el elemento que yo quiero, voy a subir al máximo el flujo y ahí veis, ¿no? Intentamos no salirnos
mucho de la luna, bueno, ahí me he salido un poco. Yo normalmente este tipo de selecciones las hago con el ordenador, entonces, bueno, me cuesta quizás un poco más. Es un tema a veces también de tener práctica y de tener un poquito de paciencia. Yo tampoco me puedo parar mucho porque si no el vídeo se haría enorme. Entonces, en este caso, bueno, pues primero vamos a luz y aquí lo que podemos hacer es, dentro de este elemento, pues seleccionar un poquito el contraste, bajar las iluminaciones, bajar las sombras, subir quizás un poco los blancos. Bueno, ahí veis, ¿no? Podemos subir el detalle y ahí, bueno, pues tendríamos este primer pincel. Bueno, como veis ahí, la luna respecto a lo que teníamos antes ha ganado muchísima definición. E incluso lo que podemos hacer sería seleccionar el resto de elementos que nos salen en la luna y quitarles definición si nosotros lo que queremos es generar esa profundidad. Podemos bajar un poco toda la nitidez, podemos subir la reducción de ruido, hay un poco lo que nosotros queramos. Y esto es un poco el efecto que nosotros buscamos. Entonces lo que tenemos es, bueno, la fotografía final, que es la que está bien editada, que edité con calma en el iPad. Bueno, veis que me fui un poquito más agresivo ahora, ¿no? Para que veáis un poco los diferentes ajustes. Y la fotografía actual, como veis hay muchísima diferencia. La luna tiene mucha más importancia, la fotografía nueva, que al final es en este caso lo que nosotros estamos buscando. Vamos a ir a otra fotografía muy rápido para que la veáis, que es esta fotografía que está aquí, que es una de las fotografías que a mí personalmente, bueno, me gusta quizás un poquito más esta porque se ve un poco mejor, para que veáis un poco cómo era la fotografía original. La fotografía original era esta, como veis a la luna le falta muchísima importancia, está un poquito baja además, entonces yo lo que quise ponerla fue en el centro de la imagen, por eso también está un poco movida. Le di un poquito más de potencia a los verdes para que se notaran un poco más, tiene un poquito más de potencia y quizás un poquito más de intensidad a la luna, está un poquito pasada de vueltas, sí, pero en este caso un poco lo que yo quería hacer. Y como veis aquí, pues al final yo lo que hice fue con diferentes pinceles selectivos. Tengo un pincel selectivo que está pintado solo a la luna, como habéis visto ahora, y tengo un pincel que es muy interesante para que vosotros podáis entender que es un pincel radial, y lo voy a hacer de ejemplo rápido en otra foto, como por ejemplo es esta. Pincel radial lo que hace es esto de aquí, vale, yo selecciono el pincel radial y al seleccionar este pincel, veis ahí, ¿no? Eso es el elemento que está seleccionado. El pincel radial tiene una cosa que está muy bien y que lo cierto es que es uno de esos pequeños detalles que yo hago siempre en muchas de mis fotos. Bueno, primero que podemos marcar también la dureza, como si se tratara de un pincel, para que sea muy marcado el borde o que sea poco marcado. Lo vamos a intentar marcar lo menos posible porque queremos una transición suave. De hecho lo vamos a hacer un poquito más grande, vamos a marcar la transición más suave y lo vamos a hacer invertido. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un poquito más grande para que la luna no se vea muy afectada, y en este caso lo que vamos a hacer es bajar al máximo el enfoque, bajar al máximo el ruido para que tenga el menor problema al haber ruido, y lo que vamos a hacer en este caso, como veis aquí, vamos a subir un poquito las sombras. ¿Y por qué hacemos eso? Porque así ganamos detalle en los elementos exteriores sin modificar el problema que veíamos antes, que al bajar las sombras para que se vieran las sombras en la luna, también bajaban las sombras de la farola, y aquí lo que queremos es justo al contrario. Entonces, una vez que hemos subido al máximo las sombras en los elementos exteriores, si queremos bajar un poco las sombras para tener un poquito más de nitidez en lo que es la luna y bajar la iluminación, pues lo podemos hacer y más o menos mantenemos la misma intensidad de luz que teníamos en los elementos de exterior, con lo cual no modificamos mucho eso, que es bueno para no perder calidad, y en otro caso lo que ganamos también es esa intensidad un poquito en la luna. Como veis ahí hemos ganado sobre todo en el exterior, y la luna también tiene un poquito más de definición, y aún lo podríamos hacer un poquito más agresivo, podríamos bajar un poquito más todo, podríamos bajar los negros y subir los blancos. Entonces ahí ya veis, ¿no? Con unos pequeños ajustes hemos ganado un poquito de viveza en el resto de la escena y tenemos un poquito más de intensidad en la luna. Bueno, en este caso yo creo que aquí hay una cosa importante que a lo mejor sería hacer un poquito más cálida la foto para que la luna no tenga tanto ese toque azul. Ya veis, con unos pequeños pasos podemos hacer de una manera muy sencilla esta edición, ¿no? Sobre todo controlando un poco lo que es los pincel individual y sobre todo el filtro radial, para no tener ese problema de tener que hacer una selección perfecta. A nosotros nos da igual que el resto de cosas se vean peor que la luna, de hecho al revés, es muchas veces lo que queremos en este tipo de fotografía. Queremos que la luna, que es ese elemento central, se vea bien, y el resto de cosas, aunque tengan menos nitidez, tengan menos definición, nos da igual. Y ahora lo que vamos a hacer es la segunda parte. Para la segunda parte vamos a usar dos fotos, como os he comentado. Vamos a usar una foto normal, bien expuesta, que se vea la situación, que se vea el ambiente. Yo en este caso quería hacer una foto de ciudad, pero las restricciones horarias aquí en Galicia no me permiten estar en una hora que sea de noche y que se vea la luna prácticamente en ningún caso, desde que se cambió la hora hace una semana, con lo cual no he podido hacer esta foto, y lo que vamos a hacer es otra fotografía donde se vea bien la luna. En este caso yo tenía esta foto ya desde hace bastante tiempo, entonces no he podido modificarla, no voy a tener las dos fotografías, pero lo que voy a hacer es unirla con otra foto, que es una foto que tengo de la luna que está bien expuesta, que es la que utilicé para hacer el montaje de algunas fotos que habéis visto en ese vídeo, que es esta fotografía de aquí, si no recuerdo mal, a ver, es esta de aquí. Esta fotografía la voy a intentar dejar en JPG y en PNG en la caja de descripción, en un drive, para que vosotros podáis simplemente copiar y pegar y ponerlo donde vosotros queráis. Es un pequeño regalito que os hago en este caso, ¿vale? Lo que vamos a hacer es exportarla, la vamos a guardar en el dispositivo y vamos a ir a la otra fotografía. La otra fotografía yo ya la tengo editada y es esta fotografía de aquí. No es la mejor edición del mundo, ni muchísimo menos. De hecho, personalmente no me gusta mucho, no me gusta cómo está esta zona verde de aquí, pero bueno, es una fotografía difícil de controlar porque en este caso
caso, bueno, es una fotografía que estaba buscando para hacer fotografías a las estrellas y aquí lo que buscaba era otro efecto. Pero bueno, me gusta la foto porque se ven las estrellas también y así, pues bueno, también parece que tiene un poquito más de vida la fotografía. Como veis ahí, pues bueno, esa fotografía tiene todo ese elemento blanco ahí, que creo que ya está editado en este caso. Pero bueno, lo que vamos a hacer es aplicar el pincel corrector. El pincel corrector lo que nos va a permitir es eliminar ese elemento que está así blanco como con ese efecto, y en este caso lo podemos hacer bien con la tirita o bien lo podemos hacer con el tampón de clonar. Yo lo voy a hacer con el tampón de clonar y lo que voy a intentar es hacerlo lo más pequeño posible para intentar que la selección sea lo más redonda posible, porque esta luna es redonda, entonces tiene que ser lo más redonda posible. Bueno, como veis es complicado incluso con el S Pen. Bueno, ahí tenemos. Si conseguimos marcar un punto, después nosotros lo que vamos a hacer es podemos mover ese punto un poco a nuestro antojo, ¿vale? Lo cual nos permitirá seleccionar un poco el sitio donde nosotros queramos, y lo que podemos hacer después, una vez de marcar ese punto y de moverlo donde nosotros queramos, es cambiar un poco el tamaño para que se ajuste un poco a la mancha que tenga en este caso la luna. Bueno, como veis ahí está modificado, y lo que vamos a hacer en este caso va a ser también guardar la foto esta en el dispositivo. Y ahora nos vamos a cambiar de aplicación. Vamos a ir a una aplicación que se llama Adobe Photoshop Mix, que os dejo los enlaces de todas estas aplicaciones que estoy usando en la caja de descripción. Estos mismos detalles que he hecho a la hora de editar se pueden hacer, por ejemplo, con Snapseed, o se pueden hacer con cualquier otra aplicación que te permita hacer estas cosas. Incluso el propio editor de Google tiene algunas cosas que te lo puede permitir, con lo cual, bueno, en ese caso podéis ir un poco a donde vosotros queráis, que no vais a tener ningún tipo de problema. Una vez dentro de Adobe Photoshop Mix, vamos a hacer una composición, abrimos una composición y vamos a abrir estas dos fotografías. Abrimos primero la fotografía del fondo, tener cuidado, no la toquéis, porque si la tocáis lo que hacéis es moverla y al final no queda completamente encuadrada, y vamos a ir en otro caso a la fotografía de la luna. Aquí tenemos la fotografía de la luna. Como veis, la fotografía de la luna es mucho más grande. Bueno, no la giréis mucho porque si no sí que ya no parece para nada real, y lo que vamos a intentar hacer es cambiar un poco el tamaño y ponerla en su sitio. Su sitio sería más o menos ahí, y vamos a ir a esta herramienta que está aquí abajo a la derecha, que se llama fundir, y lo vamos a poner como aclarar o bien como pantalla. Depende un poco de los ajustes, a veces queda mejor de una manera o queda mejor de otra. Y lo que vamos a intentar hacer es ponerla ahí en el sitio, no seleccionar ninguna de las dos capas. Nosotros lo que vamos a intentar es hacer la luna del tamaño que hemos hecho en el otro caso la luna. En este caso lo vamos a poner ahí, como veis está en modo pantalla, lo dejamos ahí y lo vamos a fundir como aclarar. Creo yo que va a quedar mejor como pantalla, y lo vamos a dejar así. Bueno, en este caso el recorte no está del todo bien hecho en el programa anterior porque está muy duro, pero bueno, más o menos es un poco lo que nosotros buscamos. Como veis ahí, quizás era un poco mejor que fuera un poquito más grande, o que nosotros hubiéramos marcado de oscuro más todos los elementos. Nosotros ahí lo podemos hacer simplemente como cualquier otro tipo de programa. Podríamos seleccionar el color del cielo, es azul, y simplemente pintar ahí la zona que nosotros queramos, y al poner la luna encima lo que nosotros hacemos es tapar ese dibujo que nosotros hemos hecho. Pero bueno, como veis en este caso lo vamos a dejar ahí y ya estaría la luna hecha. Ahora, una vez todo guardado, lo que vamos a hacer es le damos ahí y guardamos la fotografía, esperamos a que exporte y ya está. Bueno, y ahora una vez exportada la vemos en la galería, y bueno, aquí tendremos una. Aquí sí que es cierto que el recorte no quedó del todo bien, está un poco duro, pero bueno, simplemente cambiando esos ajustes de la dureza del pincel se podría hacer. Y aquí también pues ya veis otras, ¿no? Esta es una que hice también en otro momento, esta es una que está encima puesta. Bueno, y hasta aquí sería el vídeo de edición rápido, ¿no? Lo cierto es que ya habéis visto que la selección no era la mejor posible, pero lo normal es que necesitemos más que esos 2 minutos. De hecho, yo creo que para editar todas las fotos del vídeo que habéis visto de cómo hacer fotografías a la luna, pues tuve prácticamente un día entero haciendo las fotos, editándolas, haciendo los elementos de selección, recortándolas, integrando la luna, y en algunos casos lo hice con el iPad, que siempre es más cómodo que utilizar el móvil. Y todos estos elementos también lo podríamos hacer incorporando una foto de noche sin que tuviera la luna y simplemente nosotros poniendo a la luna. Se puede hacer, la verdad es que es muy sencillo, es un poco de mentira, pero con esta luna que yo os he pasado lo podríamos hacer. Por ejemplo, vamos a abrir ahora la aplicación, sería coger esa capa y ponerla donde nosotros quisiéramos. Como veis ahí, pues queda evidentemente mejor. En este caso sí que es cierto que lo ideal sería abrir otra aplicación y añadir un pequeño pincel que quede un poquito blanco para que haga ese efecto de transición, pero bueno, como veis ahí, pues si te dicen que esa luna está ahí, pues tú quizás te lo puedes llegar a creer. Así que bueno, ya veis, ¿no? Aquí no habría ningún problema. Por ejemplo, lo podríamos recortarla 16:9, que queda mucho más vertical. Intentaríamos ajustarlo lo máximo posible para ahí. Vamos a intentar ir a 1/3, vamos a intentar ponerlo ahí y ya está. Ya tendríamos, como veis, vamos a guardarla en la galería y ahí veis, ¿no? Aquí tendríamos una foto añadida a la luna, y la verdad es que a mí, si me dicen que esa luna está ahí, pues bueno, puedo entender que la fotografía está editada de una manera o está de otra, pero bueno, veis que está ahí, ¿no? Sí que es cierto que queda siempre mejor intentar integrar la luna en su sitio, con su tamaño, para no mentir tanto, pero bueno, hoy en día con las herramientas que tenemos en los teléfonos, lo cierto es que tenemos toda la potencia del mundo. Tenéis esta fotografía de la luna hecha con un smartphone, os la podéis subir también hecha con la cámara, pero bueno, en este caso creo que es mejor que al menos esté hecha con un smartphone, que sea un smartphone diferente, que sea un
smartphone y ya veis, de una manera sencilla podríamos integrar ahí la luna. Así que poco más os tengo que decir. Espero que os haya gustado este vídeo. Cualquier duda, consulta, comentario me lo podéis dejar en la sección de comentarios. No os olvidéis en darle a like, no os olvidéis en suscribiros, que en las próximas semanas vienen vídeos bastante interesantes. Y la verdad es que poco más. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima.